¿Cómo les va a todos ustedes? Realmente un placer compartir este espacio de feedback. Comencé con algún silencio porque digo, son tantos temas, una sociedad sobrecomunicada, una mente sobresimplificada y de pronto mucho ruido político y ruido económico. En la segunda parte del programa vamos a tener dos referentes del sector de la producción, del sector industrial, que nos van a marcar un poco el tema de la temperatura y la sensación térmica de distintas actividades, que es muy importante, pero todos quieren saber qué pasa con la política. ¿Y qué pasa con la política? Bueno, primero se plantea el ruido que hemos tenido esta última semana. Y yo ya lo estoy presentando, así no adelantamos el tema, ustedes ya se imaginan, lo estamos viendo a Marco Duchinsky, analista político, y si Marcos me permite, de la Escuela de Formación de Analistas Políticos de Gila Wilker. Así es. ¿Lo tomás con orgullo? Por supuesto. Bueno, sí, me parece muy bien. Hecha esta presentación, si te parece, Marcos, arrancamos con una estadística, porque esta es reciente, preparada por ellos, ya la han tomado varios medios de comunicación. Le voy a pedir al señor director si lo podemos ver como final, porque viéndolo como final le quiero marcar un poco. Acá la gente, ustedes pueden ver el último número, que es 57 y 39.9. Este split, o sea, el rojo implica negativo. Esta negatividad, que ya la va a explicar él, está relacionado con lo malo o muy malo, versus la azul con respecto a la buena. Entonces pueden ver el comportamiento que tuvo la curva en color azul. Y un split del 8,1%. Yo me siento ahora... Leí la placa y te escucho atentamente. Perfecto, sí, bueno, primero que nada, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, esto es lo que nosotros llamamos un gráfico evolutivo, la evolución a lo largo del tiempo de cómo se evalúa la gestión. La pregunta que nosotros hacemos sistemáticamente en nuestros estudios de opinión es ¿cómo evalúa usted la gestión del gobierno nacional de Javier Milei? Y el dato que hay que ver acá es que la verdad es que venía siendo bastante estable en estos casi 2 años de gobierno. Obviamente con algunos momentos un poquito mejores, hacia fines del año pasado ahí subió un poquito la evaluación negativa, sobre todo cuando hay discusiones con temas sensibles como lo que tiene que ver con jubilados. La ley universitaria. Exactamente. Todos esos temas nosotros veíamos que aumentaban un poco el descontento hacia el gobierno, pero luego rápidamente volvía a controlar la agenda y podía volver a empatar la escena, incluso a tener mejor imagen positiva que negativa. Lo que venimos viendo... Estamos viendo en junio, les da a ustedes arriba la positiva, ¿no? Exactamente. Hace apenas 2 meses estaba en un muy buen nivel en general para un gobierno nacional, que la mitad de la población tenga una buena evaluación de tu gestión. Es un gran dato, creo yo, para cualquier gobierno nacional. Bueno, a partir de ahí nosotros empezamos a ver un proceso de desgaste. Lo vemos en los números, pero también nosotros trabajamos mucho con investigación cualitativa. Los famosos grupos focales donde reunimos personas de distintos perfiles y charlamos sobre sus percepciones, sobre sus miradas, sus expectativas. Y comenzamos a ver ahí elementos de desgaste. Incluso de personas que en un principio apoyaban fuertemente al gobierno nacional, pero las dificultades de la vida cotidiana comenzaban a generar un desgaste en ese apoyo. Entonces ahí vemos cómo la curva roja, la curva negativa, empieza a subir, la curva azul, la positiva, empieza a bajar, y puntualmente en el mes de agosto nosotros hicimos 3 mediciones, lo que ahí abajo ven como 1, 2 y 3. Sí. Vemos que pegó un salto bastante fuerte, prácticamente en cuestión de una semana, 10 días, que es el tiempo que separa nuestras 2 últimas mediciones. Sería si yo veo desde julio, es de 50 a 57. Y la primera de agosto de 54 a 57, ¿no? Exactamente, exactamente. Y la positiva por primera vez en todo lo que va de la gestión de Javier Milei, perforando el piso de los 40 puntos, que eso es algo que no habíamos visto hasta ahora. Y en estos últimos días, muy marcadamente vinculado al tema de las filtraciones, los audios, exactamente. Todo este escándalo que empezó a surgir
en las últimas semanas. Bien, vamos a la próxima imagen. Yo le pido al señor director, porque la encuesta está muy graficada con las nubes. Y ahí estamos viendo los colores. Primero el votante Sergio Massa, en violeta obviamente el votante Javier Milei, y en amarillo el votante de Patricia Bullrich. Y te escucho atentamente, más allá que esto también Focus Group. No, esto es un resultado de también esta misma encuesta, sí. Que es una encuesta nacional de 1.200 casos que terminamos este lunes, hace un par de días nomás, sí. Que además la hicimos toda después de que fue la filtración de los audios. Entonces nosotros ahí lo que quisimos hacer fue medir el impacto de esta noticia en la opinión pública. ¿Qué es esto? Nosotros presentamos de alguna manera la noticia en la encuesta, mencionamos el caso de los audios y le preguntamos a la gente, ¿cuál es la primera palabra que se le viene a la cabeza cuando piensa en esta noticia? Es un ejercicio de espontaneidad total. La idea es que tengan lo primero que les viene a la cabeza. Y básicamente en las nubes de palabras, verán que cada palabra tiene un tamaño distinto. Cuanto más grande es el tamaño de la palabra, quiere decir que tiene mayor cantidad de menciones. Y los colores implican, como decías vos, Gustavo, el último voto de esas personas. Entonces, los votantes de Sergio Massa, bueno, ocurre algo bastante esperable. Lo que más mencionan es corrupción, chorros, ladrones, coima, todo el encuadre negativo vinculado a un caso de corrupción. Pero creo que acá es más interesante ver lo que pasa en la nube violeta, que es la de votantes de Javier Milei en las elecciones generales de 2023, y la amarilla, que son los votantes de Patricia Bullrich. A ver, contanos un poco, a ver. Fíjense, empiezo por más a la derecha, por Patricia Bullrich. Ahí lo que tenemos más grande es la palabra corrupción. En un electorado que además es muy sensible a estas temáticas, porque es un electorado que viene de votar al PRO, que de alguna manera a lo largo de su existencia ha hecho de este tema una bandera en su discusión, sobre todo con el peronismo y el kirchnerismo. Bueno, este electorado que venía acompañando fuertemente al gobierno de Javier Milei, vemos que empieza a tomar también este encuadre, empieza a ver que, o a plantear que de alguna manera hay un enchastre, que están todos metidos en ese enchastre y que nadie se salva. Obviamente también aparece la idea de opereta, que es un poco el encuadre que está queriendo mover el gobierno, pero también tenemos coima, también tenemos asco. E incluso entre los votantes de Javier Milei, fíjense que si bien opereta está bien grande, o sea, ese es el encuadre predominante, que esto es una maniobra para desprestigiar al gobierno, también está muy grande corrupción, trucho, chorros. ¿Cuál es la conclusión que nosotros sacamos de esto? Sí. Que en el universo de personas que le dieron el sustento electoral a Javier Milei y le dieron mucho apoyo en la opinión pública a Javier Milei y a su gobierno, bueno, empiezan a aparecer fisuras, empiezan a aparecer discursos que, bueno, lo ponen en el lugar de la corrupción. Bien, ahora voy, si querés, técnicamente te digo sesgo cognitivo, negatividad. Pero ellos vienen trabajando con el tema del kirchnerismo y vemos un común denominador en el votante de Patricia Bullrich y de Javier Milei la palabra kirchnerismo. Hoy por hoy, a la luz de los hechos de la fotografía de hoy, ¿les paga o no les paga seguir hablando de kirchnerismo cuando de pronto hay ruidos de corrupción? Sí, hoy por hoy yo diría que bueno, no es casualidad que el gobierno utilice tanto se pare en ese lugar de la cancha. Y diría que hoy en día su principal activo, su principal punto de apoyo, si se quiere, sigue siendo la idea del cambio. El gobierno nacional sigue siendo fuerte entre sus votantes, entre sus simpatizantes, en la idea de que ellos representan un cambio. Pero para que esa idea de cambio resulte verosímil, vos permanentemente tenés que volver a traer escena un cambio con respecto a qué. Bien, por eso, digamos, sistemáticamente vemos que vuelven esa idea de kirchnerismo nunca más y de meter al kirchnerismo en la cancha para poder seguir ocupando ese lugar del cambio. Te propongo si vamos a la próxima imagen sí. Y le vamos a decir al público, a la gente que nos siga, miren el color rojo directamente para simplificar el análisis y demás. Aquel que antes votaba la Libertad Avanza y ahora no pienso votar ese espacio, preparado por la consultora 3.0, contanos. Así es, esta es otra pregunta que hicimos en nuestra encuesta, luego de hacer varias preguntas y de charlar sobre el tema del caso español o sobre el voto. Preguntamos cómo influye este caso en su voto. Es decir, ¿modifican algo? ¿No modifican nada? Y ese 15% que mencionabas vos, Gustavo, básicamente es un 15% del total de la población. Fíjense que hay un 43,5% que dice no cambia mi voto porque nunca voté a Libertad Avanza.
Acá tenemos a los que sí votaron a Libertad Avanza en azul y en rojo. Estamos hablando del el 52. Exactamente, o si lo querés ver de otra manera, es prácticamente 1 de cada 3 votantes de la Libertad Avanza. Que lo que está planteando... En el balotaje, obvio. Sí, por supuesto, en el balotaje. Sí. Que está planteando, yo antes votaba la Libertad Avanza y ahora no pienso votar a este espacio. Es decir, empezamos a ver estos síntomas, estos indicios de que este caso, marca una diferencia. Quizás no lo veíamos tanto en el verano, con las elecciones más lejos, cuando fue la discusión de Libra, que quizás es algo un poco más lejano para la gente, un poco más abstracto. Esto tiene el potencial de producirle un daño electoral al gobierno. Y te agrego una cosa más, que mencionaba el caso de Libra. Nosotros ya veníamos escuchando mucho que el tema de discapacidad es un tema muy sensible para la población argentina. Incluso personas que apoyan al gobierno nacional, ahí ponían un límite. Decían, con los jubilados y con los discapacitados no te puedes meter. O sea, vos pasás la motosierra por donde quieras. Pero por acá no. Pero por acá no, exactamente. Entonces, antes de que estalle este caso, la cuestión de discapacidad ya era un tema de conversación. Bien. Y era un ángulo por el cual se lo criticaba al gobierno, obviamente por parte de la oposición, pero incluso había críticas internas sobre esto. Entonces yo creo también que este caso llega en ese momento, donde ya estaba instalado el tema, y es un caso de corrupción con un nivel de escándalo adicional, digamos, porque toca este área tan sensible. Entonces, por eso vemos nosotros que puede generar este efecto electoral, efectivamente. Marcos, muchísimas gracias por haber venido al programa. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Señores, un pequeño corte ya en instantes con dos referentes del sector industrial. Bueno, yo estaría atento a ver qué nos dicen, qué es lo que pasa con la producción, qué es lo que pasa con el consumo. Acá en instantes. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. Como lo planteé en la apertura del programa y nuevamente ahora, les presento a Cristina Argeit, empresaria industrial. Muchas gracias, del sector metalúrgico. Gracias por la invitación. Qué proactividad, la mujer en distintos sectores. Ya vamos a profundizar sobre ese tema. Y bueno, ustedes lo conocen, Norberto Fermani, bueno, obviamente un industrial de una empresa, realmente la conozco, es un orgullo dentro de lo que es la producción de anteojos, y presidente de la Cámara de Industrias Ópticas. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Bueno, si te parece, comenzamos por las damas. Por supuesto. Bueno. Cristina, contanos un poco. Sector metalúrgico. La primera pregunta, venimos de la política, de la economía y demás. Lo primero que tengo que preguntarte, y están escuchando allá, ¿cómo viene el consumo y cómo viene la producción? Bueno, el sector metalúrgico, en particular el PYME, ¿sí?, que es el cual yo también con nuestra empresa familiar estamos inmersos. Es un sector que tiene muchas empresas, seguramente acá va a haber un montón de empresas en el público que nos miran. Estamos en una situación complicada porque tenemos muchas variables que influyen al mismo tiempo. Por un lado, el consumo, que sigue pinchado, no termina de arrancar. En parte la importación, todavía no vivimos una invasión de importación china porque todavía no se pueden hacer pagos anticipados. Eso todavía está frenando un poco la invasión masiva, pero sí ya se ve mucho chiquitaje viniendo. Y después también el incentivo a importar hace que muchas empresas de producción nacional que todavía tengan algo de consumo están ya empezando a cerrar líneas de producción y migrar esos productos a traerlos directamente terminados, ¿no?
Entonces hay muchas variables al mismo tiempo. Después se suma también todavía stocks de la época anteriores, cuando había mucha dificultad para contarle a la gente, porque bueno, lo comentaste fuera del aire, el sector de ustedes son productos de consumo durable, entonces el que compró eventualmente ahora nos repone, ¿no? Nosotros fabricamos y comercializamos herramientas de corte y mecanizado. El producto más clásico, más conocido de la marca es la hojita de sierra manual, la que se compra en la ferretería, la que todos tienen en casa para hacer. Seguro, ¿no? Seguro. Vos me contás eso y yo me acuerdo que ayer fui a la ferretería y el chino me lo reemplazó ahí. Bueno, y entonces esos son productos que van a la ferretería, son más de consumo hogareño, ¿sí? Sí. Y ahí en la época, te estoy hablando hace 2 años atrás nada más, ¿no? 2, 3 años atrás, cuando había mucha dificultad para las importaciones y también dificultad para comprar dólares, el distribuidor mayorista, ¿qué hacía? Y compraba mercadería. Total, esto no se pudre, no se vence, se mantiene en se capitaliza con esto. Exacto, ¿no? Entonces todavía también hay muchos stocks que hacen que la crisis también perdure. Aclaremos, stock viene de consumo durable. Exactamente. Claro, porque cuando antes se estoqueaba atún, otros productos, los perecederos es como que eso mermó la política de stock. O sea, ustedes están con esa problemática arrastrándola y prolongándose en el tiempo, ¿no? Así es. Bien. Que se suma a los otros, ¿no? Bien, paso a la otra parte con la misma pregunta o el mismo eje, hilo conductor, consumo y producción. Disculpame, un segundito. ¿Ustedes tienen cuánto personal? Nosotros tenemos 2 empresas, son 120 más 30, o sea, 150 familias personas que dependen de nosotros. Y ustedes también tienen mucha gente, ¿no? Trabajando. Sí, y son muchos compromisos, realmente muchos compromisos, y es un punto de dolor muy, muy grande. La verdad que es una situación... es dolorosa. ¿Cómo está la situación es dolorosa. ¿Y cómo está? Bueno, contanos un poco de la industria óptica. Lo primero que te digo, bueno, a ver, indicadores de actividad. Separemos lo que es el abastecimiento de lo que es el comercio, minorista. El comercio minorista, dividámoslo en 3 sectores: el sector alto, el sector medio y el sector bajo. El sector alto directamente consume en el exterior. No compra acá. No, sin duda que no compra acá. Bien, vamos al medio. El medio en estos momentos está muy, muy complejo porque su nivel de gasto en general le retrajo el consumo para comprar un anteojo, para ir a comer afuera, para salir y demás. Todo lo que es los costos fijos le fueron aumentando mucho más allá que los ingresos. Y el nivel bajo, que pensamos nosotros que es el que más sufre, es con el tema de las obras sociales, con la disminución en lo que son servicios de salud, se ven muy, muy afectados, y para nosotros es el sector que más comprometido está. A ver, pregunta, dentro de tu sector, que como tiene una combinación de la estética y la salud, hoy por hoy, ¿qué más prevalece? ¿La compra vinculada al móvil salud y no tanto a la estética? Sí, realmente hay un retraso en el consumo. Tenés 2 problemas en lo que es el tema salud visual. Por un lado, es que la gente está con otros problemas en la cabeza y no va a hacerse los controles de salud, y mucha gente bajó de obra social, mucha gente dejó de pagar las obras sociales, mucha gente está sin servicio, cobertura. Eso por un lado. Y por el otro lado tenés el tema de la falta de ganas de cambiar un anteojo, porque mal que mal, hace un año que lo tengo, bueno, hoy voy tirando un año más. Eso es lo que nosotros vemos en el comentario de día a día que se da en los mostradores de las ópticas, ¿no? Bien, perfecto. Y ahora vuelvo nuevamente con Cristina. Bueno, ya hablamos de consumo y demás. Industria 4.0. A ver, contame un poquito. ¿Qué te gusta? ¿Es un desafío? Es un desafío, sí. Para todo nuestro rubro, pero es algo que en la Argentina, yo te diría, somos los que somos afectos a absorber rápidamente tecnologías. Nosotros en la empresa ya venimos trabajando hace tiempo. Pero contanos un poco, explicar a la gente qué es 4.0 y qué tecnologías son las que están llegando. A ver, Industria 4.0 incluye muchas tecnologías diferentes, ¿no? Sí. Internet de las cosas, es decir, por ejemplo, tenés máquinas conectadas a Internet que me permiten desde el celular en mi casa ver cómo está la producción de esa máquina. Tenés robotización, que es lo clásico, ¿no? Tenés un brazo robótico que está haciendo una operación que antes hacía un operador.
Tenés cámaras que te vigilan la calidad de un producto y automáticamente reconocen mediante Machine Learning si ese producto está saliendo con la calidad que querés. Bueno, hay muchos tipos de tecnologías que se engloban dentro del gran concepto. ¿Ustedes están trabajando con alguna de ellas? Sí, con varias de ellas. Después está la parte de digitalización, es decir, no hay más papeles en la fábrica, todo es a través de sistemas informáticos, sensores que directamente alimentan con datos un sistema ERP, sistemas Business Intelligence, donde esos datos se terminan convirtiendo en información para toma de decisiones. O sea, hay muchas tecnologías distintas y herramientas distintas que hacen al mismo concepto. Bien. La dificultad está, o por lo menos siempre estuvo en los últimos años, es primero que no hay financiamiento, seguimos todas las pymes sin acceso a financiamiento como para hacer inversiones por ahí un poco más onerosas. El acceso a la tecnología, porque cuando las importaciones están cerradas, también están cerradas para importación de insumos y de tecnología, con lo cual, por más que vos quieras, si no podés traerte un sensor de afuera, no lo puedes hacer. Sí. Ni siquiera estamos hablando de máquinas, ¿no? Estamos hablando de sensores, equipos de medición, cosas pequeñas, ¿no? Hasta laptops. Había un momento que no podíamos ni traer computadoras ni celulares. Ahora se pueden traer, eso estaba con un costo mucho más competitivo de antes, porque o no las podías traer o las podías traer pero muy caras. Entonces estamos siempre en la problemática, sí, digamos, aquellos que hacen sus tareas podemos ser competitivos localmente, pero tecnológicamente estamos siempre buscando estar a la vanguardia. Y en lo que es inteligencia artificial también. El argentino es muy afecto a usar rápido tecnologías digitales, ¿no? Acá somos fans de redes sociales para empezar, pero también ChatGPT tiene mucha aplicación ya en las empresas. O sea, somos muy afectos a usarlas, pero no alcanza para querer competir con lo importado, ni hablar de salir a exportar, porque ahí venimos con toda la otra mochila, ¿no? ¿Cuál es la otra? Y impuestos, sí, ¿no? Creo que ya lo han dicho varios en reforma laboral. El problema de que exportamos impuestos. Reforma laboral. Reforma laboral. No porque sea un problema el costo del salario, ¿sí? Esto siempre hay que decir, sino todo lo que viene alrededor, la judicialización, los costos secundarios, ocultos, etcétera. Y también, bueno, y con eso la judicial está relacionado la reforma judicial. Claro. La justicia tiene que volver a ser justa. Claro. ¿No? Clarísimo. Entonces, esas 3 reformas de fondo son necesarias para que podamos competir. ¿No? Porque el industrial, por lo general, no le tiene miedo a la competencia, salvo algunos vivillos de siempre. Pero el industrial pyme está acostumbrado a remarla, está acostumbrado a lucharla y quiere salir a competir, pero nivelame la cancha. Bien. Me dijiste nivelarme la cancha y pensar que sos de origen alemán. Bueno, ya tenés toda la terminología. La familia es de origen alemán, pero yo nací acá, así que soy una mezcla de lo bueno de ambos mundos, digamos. Así es. Bien, Norberto, a ver, justo un temita. El crédito, las tasas de interés, vos que representás a la industria óptica, además que te dicen, bueno, todos los integrantes de la Cámara y demás, este alto nivel de tasa de interés, me imagino, ha afectado fuertemente el capital de trabajo. No, desde ya que se hace prohibitivo, hoy se hace prohibitivo cualquier tipo de inversión. Y la tasa que estamos viendo hoy, consideremos que puede ser algo coyuntural, pero ya afecta el poder de decisión de las empresas. Cuando vos vas a tomar una decisión de lanzar una línea, dar un crédito a un cliente, una evaluación de riesgo, bueno, ahí se dificulta muchísimo. ¿Por qué? Simplemente porque al no haber el crédito está en nivel cero, y cualquier traspié de un cliente automáticamente tiene un cheque rechazado. Entonces, uno tiene que ser más riguroso en el control del crédito que está otorgando. Y eso hace que, si uno es más riguroso, toda la cadena... menos crédito. Exactamente, y toda la cadena se tensiona. Y ahí donde todavía es la profecía autocumplida. Bueno, pareciera que es eso. Todos nos retraemos, y lo que estamos ocasionando al retraernos es que empiecen algunos clientes a caerse, cheques a venir rechazados, falta de pago, retrasos, no inversión, retraso en tomas de decisiones, a veces básicas y estratégicas que hay que tomarlas. Pero hoy el crédito a tasas del 80, 90, 100%, están siendo prohibitivas. Y eso, empresas que están con cierta calificación. Breve, que tengo que ir cerrando. El tema de
A ver, los productos, los anteojos truchos que se venden ahí en las lonas en la calle. ¿Qué está pasando? ¿Pudieron controlarlo? Porque como está abierta las importaciones, fluye más, fluye menos que en gobiernos anteriores este tema de, bueno, todo lo que es ilegal. El problema del anteojo es que es un bien, es muy pequeño, es muy fácil de transportar, es muy fácil de ocultar y altamente rentable. ¿Por qué? Porque estamos hablando del no producto. Un anteojo tiene que tener ciertas características para poder ser llamado anteojo, controles de hipoalergénicos, tiene que tener un control de filtros UV, tiene que tener ciertas características mínimas para ser considerado un anteojo y poder utilizarlo. Sí, no, que no te destruya la vista. Y que no te destruya la vista. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, nuestras fronteras, lamentablemente, son muy grandes, son muy permeables. Lo vemos con los operativos que se han hecho en Aguas Blancas, en el norte, la dificultad que hay. A pesar de eso, constantemente se hacen controles y operativos. Y mucha gente realmente queda detenida, se les secuestra la mercadería. Hace poco tuvimos la grata sorpresa de ver un operativo muy grande en las terminales de micros donde se secuestraron miles de bultos, dentro de los cuales había de todo tipo de productos. Y lo que consideramos es que esto lo que hay que hacer es seguir avanzando en este camino, no hay que detenerse. El tema, la gente es muy buena, pero si se la controla es mucho mejor. Bien ahí. Bueno, y para cerrar, bueno, qué desafío, ¿no? 150 empleados, bienes de consumo durable y demás. Bueno, ¿cómo, independientemente de las fluctuaciones, porque te han tocado distintos gobiernos y demás, cuál es tu perspectiva? Qué buena pregunta, ¿no? Lamentablemente. La tiré al final, te quedan 40 segundos. Es difícil encima en tan poco tiempo. Nadie tiene la bola de cristal, pero a ver. La realidad es que el empresario pyme está acostumbrado que el político viene y va, nosotros seguimos luchándola, sí. Nos vamos a seguir adaptando como lo venimos haciendo a todas las últimas crisis. No todos lo sobreviven, lamentablemente es así. Nosotros en eso, la experiencia, papá tiene 50 años de empresario argentino más, ya 70 años de empresario argentino en el país. Con lo cual hemos aprendido de todas las crisis. Nosotros hemos aplicado una estrategia de la ultradiversificación en todos los frentes, Cierro producto importado, nacional. Cierro, ultradiversificación. Sí, es un concepto muy fuerte y con mucha claridad. Lo llamamos la estrategia del 100 pie, para que sea más entendible para el público, ¿no? Entonces, nos cambian las reglas todo el tiempo. Me cortan una pata, la otra la tengo 100 pies más para seguir sobreviviendo. Buenísimo. ¿No? Pero hay que ser muy flexible. Y nos dejaremos sorprender por lo que pase y lo que venga. La realidad es eso. Cierro con ese concepto, la estrategia del 100 pies. Muchísimas gracias, Norberto. Y yo tengo que hacer los agradecimientos acá, señor director, si podemos marcar acá. Justo Sastrería Windsor. Ahí lo tenemos. Sí, una sastrería tradicional. 30 años de trayectoria sartorial. Pasión por la confección.